Gracias por estar con nosotros en Telediario Al Amanecer. Continuamos, por supuesto, informándole. Hay un caso que nosotros presentamos, destapamos aquí imágenes sumamente fuertes, duras, crudas, de un niño en Nevaj. Lastimosamente, él era maltratado, no solamente psicológica, físicamente. La situación llegó a tal extremo que, según se menciona y las investigaciones, todo apunta que perdió la vida debido a los fuertes golpes a la situación. Esto es en Santa María Nevaj de Quiché. Pues hace un mes este niño murió. La madre dijo que fue por comer chomín, que se había atragantado, que se ahogó, pero ante la insistencia de la abuela para que se investigara el caso, las autoridades lograron constatar que el niño murió porque lo golpearon. Lograron determinar que durante medio año Diego fue torturado en múltiples ocasiones. Los gritos a diario de este niño llamaron la atención de los vecinos. Tenía más de 150 golpes cuando fue encontrado. Estas imágenes son devastadoras. Además, como si eso fuera poco, le arrancaron las uñas y tenía tortura a este pequeño niño. Lastimosamente, esto es algo que se vive frecuentemente en Guatemala, en nuestro país. Hoy vamos a hablar precisamente de todo este contexto y para eso tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros la licenciada Dulce Yesenia Matamoros. Ella nos representa directamente la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, y el licenciado Omar Chin del área penal de la PGN. Licenciados, muchas gracias por estar con nosotros. Este caso realmente ha impactado de tal manera, porque estamos hablando que normalmente una madre es ese vínculo que abraza, que acuerpa, que da la vida por sus hijos, no que se convierte en el verdugo. Bienvenidos. Buenos días, gracias por el espacio. Buenos días. Ustedes se encuentran a diario con muchas historias similares a esta. Sí, con bastante frecuencia. Es lamentable, ¿verdad?, la situación que constantemente nosotros, como parte de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, el equipo multidisciplinario conformado por una trabajadora social, una psicóloga y un investigador, nos apersonamos a los domicilios o a los lugares, ¿verdad?, en donde constantemente hay este tipo de denuncias de distintos tipos de abusos, de agresiones, tanto físico, sexual, emocional, de descuidos y tratos negligentes. Y esto lastimosamente ha afectado, los índices son bastante altos. Las estadísticas de este tipo de denuncias, ¿cómo están en Guatemala? ¿Cómo están en nuestro país? Bastante elevados, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2023 se recibieron un total de denuncias de 24.473, que fueron los que atendieron la Procuraduría, ¿verdad?, General de la Nación, tanto en el Departamento de Guatemala como en sus delegaciones regionales. Y en la actualidad, de enero a septiembre del año en curso, llevamos un total de 21.453 denuncias. Imagínese usted qué dato más impresionante, casi 25.000 denuncias. Estamos hablando 25 casos registrados, denunciados. Ahora, ¿cuántos casos no se denuncian? ¿Cuántos casos no se relata? ¿Cuántos no se da a conocer lo que está sucediendo? Esta historia llama muchísimo la atención porque el pequeño, pues lastimosamente debido a la tortura, debido a la situación, pues perdió la vida. ¿Qué piensa usted de este caso? 5691-7782 en nuestra línea de comunicación, y ya está con nosotros el equipo para contestar también y aclararnos algunas dudas. Licenciado, llama bastante la atención, ¿cuál es el proceso legal que ustedes manejan al momento de recibir este tipo de denuncias? ¿Cómo lo manejan internamente? Sí, lo más importante es de que la Procuraduría de la Nación acude en dos vías. Primeramente, al recibir una denuncia, nosotros realizamos una constatación para la verificación de estos hechos que se están denunciando. Seguidamente, la Procuraduría de la Nación inicia un proceso de medidas de protección para la protección específica del niño que se está vulnerando sus derechos. Y adicional o paralelamente se puede iniciar un proceso penal. Entonces, la Procuraduría de la Nación interviene tanto en la protección de este niño para restituirle sus derechos, como en la búsqueda de la justicia en un proceso penal. Y llama bastante la atención porque el tema de la búsqueda de la justicia pues tiene varios matices, varias áreas, varios puntos, y uno de ellos, ¿qué tanto realmente pudiera existir justicia en un niño que falleció? Sí, lo importante de esto es de que la PGN pues representa legalmente a todos los niños, ya sea en el territorio nacional.
Es muy importante ya que los niños al momento de fallecer, pues claramente se necesita una justicia. La justicia del Estado de Guatemala, pues a través de la Procuraduría de la Nación, pues los representa. Y en esa representación es que la Procuraduría de la Nación busca pues que pague la persona que le comete algún delito, alguna circunstancia. Por ejemplo, con el presente caso, pues se inició un proceso penal en contra de la posible persona responsable. Entonces la Procuraduría de la Nación se querella a través de la figura del querellante decidido en el proceso penal y búsqueda conjuntamente con el Ministerio Público, pues darle esa justicia, ¿verdad? En busca de los derechos que fueron afectados, especialmente, lamentablemente en este caso, que es el derecho a la vida. Llama bastante la atención porque usted menciona él y en este caso son involucrados, porque está aparentemente la madre que está involucrada, aparentemente una señora donde ellos vivían, según se tiene el dato, vivía pues o rentaban una habitación con quien también trabajaban. La señora tenía un hijo, un adolescente. Estamos hablando que son 3 personajes claves que, según apunta, son los que pues torturaban al niño. ¿Qué pasa con los adultos y cuál es el proceso también para el menor de edad que se ve involucrado? Sí, para las personas adultas que están posiblemente responsables, porque hablamos de posibilidades, ya que la única certeza es al momento de llegar a una condena o absolutoria. En este caso, pues, el Ministerio Público buscará las herramientas necesarias para demostrar la participación o no de estas personas. Entonces, las personas adultas, pues se inicia el proceso para verificar si son realmente responsables a través de la prueba. Y en cuanto a los adolescentes, se inicia también un proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal para poder verificar si tuvieron o no participación en el evento. Porque recordemos que una denuncia es una noticia. Claro. Y a través de la prueba se logrará establecer si esa persona es responsable o no. Y en este caso, si el adolescente fuera culpable, licenciado, ¿sería tratado como un adulto? No, en Guatemala no está ese sistema. Acá la primicia es de que se debe proteger a todo niño, niña, adolescente. En este caso, los adolescentes que vulneran la ley penal, se les trata como adolescentes con correcciones para poder reinsertarlos de mejor manera a la sociedad, porque aún se encuentran en estado de desarrollo y aún pueden ser, como dicen muchos, pues reinsertados de mejor manera a la sociedad. 5691-7782, si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, para que usted se comunique con nosotros. Licenciada, ¿de qué manera la PGN busca en estos casos se haga justicia y además cómo se involucra la PGN? Bueno, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, se involucra desde el hecho de que entra la denuncia a nuestras instalaciones, ¿verdad? Nuestro deber como Procuraduría General de la Nación es velar por restituir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes y en este caso pues verificar los antecedentes y precedentes de la denuncia y de acuerdo a nuestra intervención, a nuestra primera visita domiciliaria o nuestra primera intervención con ellos, ¿verdad? Involucrarnos en el sistema con ellos. Nos basamos mucho de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley PINA, que en el artículo 53 habla sobre el derecho a la protección. Entonces, en base a todo eso es que también nosotros verificamos la viabilidad del caso, si amerita medidas de protección, esto es ante un juez, o bien si amerita un plan de protección, que esto es de una manera administrativa dentro de las instalaciones de PGN. Han llegado muchas preguntas a nuestra bandeja de WhatsApp y muchos consultan, muchos hacen la pregunta. En muchas ocasiones el maltrato es en casa y en otras ocasiones los maltratos son fuera de casa. Pensemos que ese es un hogar integrado, semi-integrado, como usted quiera verlo. ¿Cómo pueden identificar los padres de familia, los hermanos, que los niños están siendo vulnerados fuera de casa o en la escuela o con un ser querido o con un familiar que no sean los padres? Bueno, acá hay varios factores que nos pueden dar indicios, ¿verdad? Señales físicas, moretones, golpes, aruñones, que no siempre es el progenitor o progenitora quien incurre en estas situaciones, ¿verdad? Sino también puede ser dentro del centro educativo, un vecino, otro familiar ajeno al núcleo familiar. También se puede verificar en la higiene, cómo está su higiene, ¿verdad? Su entorno social, su entorno educativo. También por parte del cansancio, apatía de los niños, cuando tienen
problemas en el sueño, problemas alimenticios. También ahí se puede determinar el déficit de atención dentro del centro educativo, relaciones interpersonales hostiles, distantes, ¿verdad? Cuando los niños, niñas y adolescentes no quieren regresar a casa o no quieren ir al centro educativo, también es otro de los índices que nosotros nos sirven para poder identificar e ir también encontrando qué situación están atravesando los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? También los problemas frecuentes sin causa aparente, por ejemplo, dolores de estómago, vómitos, diarreas, dolores de cabeza, y que algunos progenitores los llevan al centro médico, a la asistencia médica, ¿verdad? Y pueden ahí identificar que no hay ninguna enfermedad física. Sin embargo, empiezan a tener enfermedades emocionales porque están teniendo ya problemas con el sueño, problemas alimenticios, que esto también genera insomnios, genera los dolores que anteriormente había mencionado, ¿verdad? Y es por falta de no expresarse, que los niños, niñas y adolescentes están teniendo algún conflicto interno, ¿verdad? Que no les permite expresarse, que les están teniendo miedo, amenazas, inseguridades, represalias también, que algún niño, niña o adolescente, familiar o vecino, pues los tienen intimidados, ¿verdad? Entonces son algunos de los factores que también pueden ser alarmantes y que uno puede identificar no solo el progenitor, sino también los centros educativos, también los vecinos, un COCODE, un líder comunitario, unas iglesias, que también son otros lugares en donde frecuenta la niñez y la adolescencia. Ver que algo está extraño, ver algo está diferente, y entonces encender las alarmas, encender pues las emergencias para verificar. Lastimosamente esto se repite, me llamaba la atención este dato. Casi 25,000 casos registrados. ¿A dónde pueden llamar? ¿Qué puede hacer una persona si está observando que hay un niño o alguien que está teniendo este tipo de complicaciones? Decía la vecina que ellos escuchaban gritos mañana, tarde y noche, pero les daba miedo denunciar porque eran bastante pues emotivos, o eran bastante fuertes los vecinos. Entonces le daba miedo denunciar, le daba miedo, mejor se hacían a un lado. Pero todos los días se escuchaban gritos de desesperación del niño. Y eso pasa muy frecuentemente. Se escuchan vecinos, pero prefieren pues no decir nada o para no meterse en problema. ¿Hacia dónde tendrían que comunicarse? Sí, gracias. En Procuraduría General de la Nación pues se atienden denuncias 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿verdad? Tenemos por todas nuestras vías, la vía telefónica, que es al PBX 1584, también a nuestro número telefónico celular, donde también pueden enviar WhatsApp, que es el 3758-7024, por medio de denuncia presencial, ubicada en la 41 calle 3-45, zona 8 de la ciudad capital, en nuestra página web www.pgn.gov.gt, y también que contamos con las delegaciones regionales, ¿verdad? Porque cuando un hecho se suscita en algún departamento del país, pues está su delegación quien puede representar y puede atender ese tipo de denuncias, ¿verdad? Y acá quiero hacer énfasis también en una situación, ¿verdad? Que la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, que es en donde nosotros nos regimos, en el artículo 55, habla de la obligación de denunciar. Todo personal de las instituciones públicas, privadas, centros educativos, personal de salud, tienen la obligación de denunciar si ven algún tipo de hecho de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y acá pues también hacerle un llamado a la población, ¿verdad? Para que no tengan miedo al denunciar. En nuestras opciones también está la forma de denunciar de manera anónima, porque mucha gente tiene miedo al qué dirán, no quiero represalias, no quiero conflictos con vecinos, con mi familia, porque pues puede ser también un familiar el que ellos estén evidenciando que está siendo víctima de algún tipo de vulneración en sus derechos, ¿verdad? Entonces acá un llamado a la población, que no tengan miedo, que nuestras líneas están abiertas las 24 horas y que puede ser de manera anónima, ¿verdad? Nuestra función y nuestro enfoque como Procuraduría de la Niñez y Adolescencia es constatar la situación denunciada, verificar sus condiciones y restituir esos derechos vulnerados. Nosotros queremos agradecerles enormemente haber venido con nosotros a Telediario al Amanecer, y por favor, este es un reflejo de lo que lastimosamente se vive a diario en Guatemala. Por favor, cualquier denuncia ya se daba a conocer. Recuerde, la PGN está también velando por los derechos de la niñez y adolescencia. Vamos a publicidad y nosotros regresamos con más en Telediario al Amanecer. No le cambie.